¿Quién vive? Amada iglesia, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Quiero saludarles esta mañana, también saludar a los hermanos que nos ven por el canal de YouTube. Somos la iglesia Fiesta Celestial en Costa Rica, provincia de Alajuela. Y esta mañana es una bendición poder compartirles este mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero que oremos a Dios antes de dar esta enseñanza para que Dios sea el Dios que tome el control y dé la revelación profunda sobre este mensaje. Amado Dios, en el nombre de Jesús, vengo orando antes de servirte, reconociendo, Señor, que tú eres el Dios de toda la gloria, de toda la tierra. Eres el Dios eterno, omnipotente, eres el Dios poderoso. Padre, tú has decidido que los hombres te sirvan. Tú has decidido que los hombres prediquen tu palabra. Gracias porque no soy digno de ti, pero tú me escogiste, como lo dijo el apóstol Pablo. Así también yo confieso que tú me has llamado para que te sirva. Pongo esta palabra, este mensaje, lo pongo en tu voluntad, porque yo tengo que predicar lo que tú pones en mi corazón. Que no le quite ni le ponga a esta palabra. Que este rebaño reciba el alimento sin adulterar. Como hombre me aparto de este lugar, me deposito a tus pies para ser, Señor, usado en tu misericordia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos. Esta mañana vamos a hablar acerca de las consecuencias del pecado. En especial vamos a hablar de el alcoholismo o del borracho. Vamos a hablar de este pecado, porque en la Biblia hay una gran lista de pecados. Ya todos conocemos cuando dice que el adúltero, el fornicario, el hechicero, el idólatra, el parricida, el mentiroso, el ladrón, no entrarán en el reino de los cielos. Da una gran lista de pecados. Pero en especial vamos a hablar de las consecuencias que sufre el borracho o las personas alcohólicas. Vamos a comenzar, amada iglesia, viendo qué define el alcoholismo o cómo se define el alcohólico. Dice que es la persona que depende o tiene dependencia física y psicológica del alcohol, incapaz de controlar su consumo. O sea que el borracho es una persona que obtiene la dependencia del alcohol, una dependencia física y psicológica, y que se vuelve incapaz de controlar su consumo. Eso es una persona alcohólica, que se vuelve codependiente del licor. Ahora, la ciencia lo ha etiquetado el alcoholismo como una enfermedad crónica. La ciencia le dice al alcohólico que él lo que está es enfermo y que es una enfermedad crónica. Eso dice la ciencia a la gente, a los hombres. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que el alcoholismo es un pecado y no lo llama enfermedad ni lo llama crónico, sino que dice que es un pecado de lo cual el hombre tiene que arrepentirse y volverse a Cristo para que lo liberte. La iglesia no puede aceptar el concepto de la ciencia. La iglesia tiene que aceptar lo que dice la palabra de Dios, que es pecado. Y a su nombre. Es pecado. Porque si fuera una enfermedad, tuviéramos que meter esto en la lista
Que Jesús dijo, estuve enfermo, me fuiste a ver. Estuve desnudo, me vestiste. Estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Entonces tendríamos que decir, estuve borracho y me fuiste a ver, porque entonces estaba enfermo. Es algo que no es compatible con la doctrina de Cristo. El alcoholismo, la persona alcohólica, el borracho, debe entender que está en pecado, como lo está el adúltero, como lo está el idólatra y todos los que practican de una u otra forma el pecado. ¿Quién vive? 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Alabamos el nombre de Jesús. Cuando lo tienen me dicen amén, amados. Aquí en este versículo nos dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el otro. Todo le es permitido al hombre. Todo le es permitido al hombre, pero no todo conviene. El hombre tiene libre albedrío. El hombre puede elegir lo que quiera. Pero la Biblia también da advertencias de lo que el hombre debe hacer y de lo que no debe hacer. Cuando el hombre hace lo que la Biblia le prohíbe, está en pecado. Y hoy vemos que todos los alcohólicos, todos los borrachos, simplemente fue que por su libre albedrío decidieron comenzar a coquetear con el vicio, a coquetear con el licor, y hoy están atrapados, están encadenados, porque vieron que nadie les decía nada. Tal vez la mamá o el papá le decía, hijo, pero ¿no crees que te estás metiendo en el licor? Hijo, pero ¿no crees que usted está gastando el dinero en el licor? Sí, mami, pero yo soy hombre, estoy joven y son unos traguitos de vez en cuando, que es el decir de todos. La gente está, muchos los borrachos que Dios los ama, quiero decirles que no importa el pecado que tú tengas, en este caso, si tú tienes el vicio del alcoholismo, Dios te quiere libertar, Dios te quiere perdonar, porque Él murió también por ti. Y solamente en Cristo hay libertad, solamente en Cristo hay perdón. Y oramos, siempre oramos por los que están en el alcoholismo, siempre oramos por los que están hundidos en la droga, porque sabemos que ellos solos no pueden salir. Porque nosotros estuvimos en ese pecado. En mi caso, yo cuando estaba joven ya me estaba metiendo en el vicio del licor. Ya no era, comencé tomándome un traguito de vez en cuando, y ya los sábados apenas terminaba el trabajo me iba al bar, y que una y que dos, no voy a tomarme 3 hoy, voy a tomarme 4 y me voy. Y cuando ya vi que ya me hacía falta, yo dije no, algo está pasando. Y de acuerdo a las oraciones de mi madre y los consejos de mis amigos, yo entendí que ese camino no era. Y ya al tiempito me predicaron a Cristo, y al tiempito vine y tuve un encuentro con el Señor, y el Señor me quitó la sed de ese vicio y me hizo libre, pero ya me estaba encadenando. No sé, amigo, que me estás viendo esta mañana, si tú tienes ese problema, pero así como Cristo me sacó a mí y sacó a muchos, a miles, así también Él te está mirando y quiere ayudarte. Y a su nombre. Vamos a San Juan capítulo 8, versículo 34.
San Juan capítulo 8, versículo 34. ¿Lo tienen, hermanos? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Y en esta palabra, en este versículo, Jesús dice: el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. O sea que si usted practica la borrachera, usted es un esclavo de ese vicio. Y ahora luego vamos a ver todo lo que puede suceder y todas las consecuencias que hay en una persona que practique el alcoholismo. Esclavo es depender de alguien. Esclavo es tener un amo a quien se le obedece y quien tiene gobierno sobre nuestra vida. Eso es ser un esclavo. Cuando uno pierde los derechos propios para vivir bajo la voluntad y los deseos de otro, eso es una esclavitud. En aquel tiempo los esclavos simplemente el amo iba y los compraba y los traía, y ellos tenían que vivir a voluntad de su amo. Y el Señor nos está diciendo en su palabra. Primero dice que el que practica el pecado, nos dice allá en las cartas de Juan, el que practica el pecado es del diablo. Y aquí en el Evangelio de San Juan nos dice que el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. O sea, que el que practica el pecado es del diablo y también es esclavo del pecado. Y a su nombre. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Pero hay que predicar las cosas como son. Y gloria a Dios por otros siervos que son puestos por el Espíritu Santo, que Dios les inquieta, que prediquen de una forma clara para que los hombres se arrepientan y despierten. Pero Jesús no vino a condenar a los borrachos, Jesús vino a salvarlos. Y hoy hay muchos alcohólicos que dicen: el Señor me libertó de la esclavitud, de este vicio maldito. Y a su nombre. Alabado sea el Señor. ¿Cómo puede iniciar un alcoholismo? Por lo general, el alcoholismo inicia como cualquier otro vicio, tomando poco. En lugares sociales, como una fiesta, como un bar, fiestas sociales. ¿Y por qué tomamos? Iniciamos tomando con el fin de experimentar, con el fin de aliviar algunas situaciones como económicas, para tratar de ocultarse o esconderse de problemas familiares, de problemas amorosos, y muchas veces hasta por perder el miedo a una enfermedad. Yo conocí un joven que viajó conmigo y me dice un joven que yo sentí mucho dolor de lo que este joven me dijo. Este joven me dijo: me duele decirlo, pero yo ingresé muy joven al vicio del licor porque en mi casa era un infierno. Mi padre agredía a mi madre, a mis hermanos, y ya yo no soportaba lo que veía. Entonces me fui de la casa y me metí al vicio del licor como para tratar de olvidarme o que eso no me causara tanto problema emocional. Hay muchos que dicen: fui diagnosticado de una úlcera maligna, entonces para morirme más rápido comencé a tomar guaro. Mentiras del diablo, porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir, y él se aprovecha de cualquier portillo para matar al hombre. Y a su nombre. Entonces,
se ingresa al alcoholismo como todo vicio. Y una de las características es que la persona cuando está comenzando en el vicio siempre justifica por qué lo hace. Es que honestamente estoy joven y quiero como sentirme un poquito más alegre. Recuerdo que cuando yo tenía 18 años y a mí me daba, cuando iba a un baile, a mí me daba vergüenza ir a sacar una muchacha a que bailara conmigo. Entonces los amigos míos más mayores me decían, hey, ¿no va a bailar hoy? Le digo, no, es que no sé, me da pánico, me da cosa. Y me decían, no, vaya ahí al bar y métase un buen cuechazo para que vea cómo se calienta y ya pierde el miedo. Y no lo niego, algunas veces lo hice porque ya se me iba a ir el baile y no iba a bailar ni una sola pieza. Y es algo que sabe horrible. Porque una media copa de licor, así, cor, es algo horrible, es algo caliente, es algo fuerte, algo que uno siente que se ahoga. Pero sin embargo yo con las ganas de ir a bailar y que no se me fuera la plata en vano, iba a escondiditas y le decía, regáleme media copa y pa. Y ya me calentaba y ya me movía el esqueleto un rato. Eso fue en Porvenir. En el Porvenir, en mi pueblo, que hacían fiesta al santo en el mes de marzo. Y bendito sea el Señor, porque ahora son recuerdos, pero ya eso se fue, ya eso perteneció a la vida vieja, a la vida antigua, porque Dios ha hecho en su misericordia, ha hecho cosas nuevas en mi vida. Porque Él es fiel y verdadero. El inicio al alcoholismo se inicia con influencia de algunas personas que no conocen de Dios. Y en muchos casos hay personas que inician el alcoholismo aún conociendo el Evangelio. Porque hay muchos hombres y mujeres que son hijos hasta de pastores, que fueron formados en el Evangelio, que conocen la doctrina cristiana y aún así han decidido meterse en el alcoholismo. Y han venido a traerle una carga más a sus padres, porque aparte que nosotros los padres oramos por nuestros hijos, también los padres tienen que tener un enfoque en aquel vicio, donde su hijo está atrapado simplemente por la desobediencia a Dios. Y aquel padre ora para que aquel hijo desista de ese vicio, que encadena. Es importante, amado hermano, amada iglesia, es importante que se predique en los púlpitos, que se predique las consecuencias del pecado, porque muchas veces decimos, es que la Biblia dice que el adúltero no entra al reino de los cielos, que el fornicario no entra al reino de los cielos, que el idólatra, pero no somos minuciosos en enseñar las consecuencias del pecado. Y eso es importantísimo para que la juventud que está siendo invitada al vicio diga, si yo me meto a este vicio, yo ya sé las consecuencias que voy a pagar. Y quiero que sigamos en este tema. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos se gozan? Alabado sea el Señor hoy y siempre, porque su palabra es luz, su palabra es la que nos habla. Consecuencias naturales que suceden en la vida del alcohólico. Y vea usted el montón de consecuencias que tiene el alcoholismo. 1. Comenzamos que el alcoholismo trae pérdida de salud. Cuando la persona comienza en el alcoholismo, es un candidato grande a que le aparezca cáncer en el colon, que le aparezca una cirrosis crónica,
Es una persona que se va perdiendo la capacidad neurológica. Es una persona que va perdiendo la capacidad en su sistema nervioso, en su sistema digestivo, porque no hay borracho que no diga otro día: ay, qué mal me siento, no aguanto el estómago. Y es muy normal que una persona que estuvo horas y horas tomando licor, el cuerpo le pase la factura y manifieste todas estas consecuencias. Porque el diablo es astuto y mentiroso. Y hay personas que entre más cervezas hayan tomado creen que son muy hombres. Y ellos se jactan al decir: es que anoche me tomé 25 cervezas. O nos bajamos 2 litros de cacique. Para que la gente los admire. Para que la gente diga que tanta plata tienen. O qué borrachos más fuertes. Eso lo dirán los inconversos. Pero nosotros los cristianos lo más que podemos decir es: Señor, oro por ellos. Porque qué estupidez más grande la que los tiene tomados. Imagínense qué organismo va a soportar tantos años licor. A mí me tocó ver hace unos años ahí en el mercado de Ciudad Quesada, ver un alcohólico que fueron años de tomar. Una mañana estaba yo haciendo unas compras en el mercado cuando vi que en la parte de afuera se tomó del sedazo y se agarró fuerte y se le vino una buchacada, y en aquella buchacada cayeron al suelo los pedazos de hígado, pedazos de carne, un vómito con sangre. Y como a los 15 días me contaron de que había fallecido. Porque el vicio del guaro está matando a miles de personas en el mundo. Este pecado, esto no es una enfermedad como lo dice la ciencia. Tenemos que hablar como dice la Biblia y no como dice la ciencia. El borracho está en pecado y el alcoholismo es un pecado. Y a su nombre. Es una cadena, es una atadura el alcoholismo. Vamos a seguir con las consecuencias. La pérdida moral. La persona borracha adquiere una pérdida moral, donde esta persona pierde el respeto por sus hijos, pierde el respeto por sus padres, pierde el respeto por la sociedad. Igual le da a vomitarse en el patio de una casa. Esta persona pierde moralmente, tiene consecuencias, se convierte en un agresor. Cuando pierde la moral, los principios morales. Porque el guaro, eso es lo que hace el guaro en la persona: quitarle el verdadero derecho de vivir. El guaro viene a destruir al hombre o a la mujer, porque también hay miles de mujeres alcohólicas y que también las invito a venir a Cristo para que sean libres y el Señor te perdone ese pecado y de todo lo demás y te haga libre. Solamente Cristo te puede sacar del vicio del licor. Y a su nombre. También al perder la moral se vuelve vulgar, se vuelve irresponsable con sus hijos, con su esposa, con sus padres, con su propia vida, con su propio cuerpo, porque no se bañan. Se le caen los dientes, se le cae el pelo, anda siempre como todo chollado y lleno de moretones porque anda dando tumbos como el abejón de mayo. A mí me tocó que ver la semana pasada ahí donde yo trabajo, venían 2 hombres bien ebrios que se iban para los lados y llegó uno y hizo dar un paso y lo dio en falso y se fue y pegó en el filo de una cerámica ahí en una carnicería
y eran chorros de sangre que botaba por la boca y no sabía ni a dónde estaba porque alzaba las manos para que alguien lo alzara, y el compañero, como estaba tan ebrio, entonces no se animó a alzarlo porque también se iba al suelo. O sea que es una película, es un espectáculo, es todo un círculo que hacen los borrachos. Pero sigo diciendo, Dios te ama y Dios te perdona ese pecado. Otra consecuencia es cuando la persona está metida en el vicio del licor. Es una persona que frecuenta dormir en los caños, frecuenta dormir en las alcantarillas, frecuenta dormir en los corredores de la casa y también a menudo en las celdas de la policía. Porque muchos son, como decimos en Costa Rica, son bien repugnantes. O sea que vea lo que son las consecuencias del pecado. Es una persona que se expone a que lo asalten cuando está borracho, a sufrir heridas, a sufrir atropellos, a sufrir caídas en precipicios que le exponen a la muerte. Le exponen a la muerte. En la parte financiera, muchos han perdido fincas, muchos han perdido herencias, porque frecuentaban la cantina, frecuentaban las mujeres de la prostitución y fueron perdiendo todo y quedaron totalmente, como decimos, en la calle. Y ya están enfermos, están viejos y vienen a hacer carga para sus hijos. Donde de lo que tuvieron no le heredaron a los hijos ni siquiera un lote para una casa, porque todo se fue en el vicio. Y esto lo escuchamos todos los días, los testimonios de personas que dicen: yo tenía muchos bienes, pero el vicio del licor a mí me dejó totalmente sin nada. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nuestra familia, nuestros hijos, no ingresen al alcoholismo. Que nuestras hijas no ingresen al alcoholismo, porque ahora con esta ley del diablo, que igualdad entre las mujeres, igualdad entre el hombre y la mujer, ahora esto abrió una puerta para que en una cantina que antes solo se miraban hombres, ahora también se miran 50 y 50, mitad mujeres, mitad hombres, porque la ley les da ese poderío, las empoderó. Y hoy vemos mujeres que duermen ahí en las calles donde yo trabajo. A las 11 del día están acostadas en una acera con el sol en la frente, bien dormidas, porque pasaron tomando licor toda la noche. Dios reprenda al diablo con estas leyes que aprueban los hombres. Hoy cuántas madres, cuántos niños están llorando, cuántos niños en la noche se levantan llamando a la mamá y la mamá está sentada en un bar. Cuántas jovencitas se apartaron de la universidad. Cuántas jovencitas dejaron el colegio porque les gustaba más andar con los amigos en los bares, tomando licor, perdiendo la juventud en este vicio. Porque entrar a un vicio es fácil, pero salir es imposible. Y voy a ponerle una pequeña comparación. Hay un hoyo cenagoso. Todos sabemos que los hoyos cenagosos son arenas movedizas. Usted pega un brinco y cayó al hoyo cenagoso. Y fue solamente un salto y cayó. Pero salir de ahí, imposible si no tiene estrategias o si no tiene quien lo auxilie. Y la Biblia habla de el hoyo cenagoso. Muchas personas fácilmente ingresaron al vicio, pero ahora dicen: no puedo salir. Lloran, gimen, gritan, y el vicio los tiene atrapados, porque detrás de ese vicio se esconde la fuerza del diablo.
y a su nombre. Y lamentablemente hoy hasta la misma iglesia de Cristo está entrando en un conformismo que ver borracho lo ve muy común. Pero los verdaderos hijos de Dios no pueden caer en semejante error. La iglesia tiene que ver las cosas de acuerdo a la luz de la palabra. Si la Biblia dice que el borracho no entrará en el reino de los cielos, a nosotros tiene que inquietarnos el ver alcohólicos. Inquietarlos. ¿Por qué? Porque decimos, si a esta persona le llega la muerte en esa condición en que está, se va a ir al infierno. Pero muchas veces ya estamos familiarizados con estas cosas. Jesús nunca, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva, nunca se familiarizaron con el pecado. Jesús siempre sintió compasión por estas personas perdidas, porque Él vino por lo perdido. Amén. Él vino por lo perdido. Y quiero decirle algo en esta mañana. Recuerde que Dios visita la maldad hasta la primera, tercera y cuarta generación. Y nosotros en la familia tuvimos tal vez nuestros ancestros, nuestros familiares de muchos antepasados que fueron tal vez alcohólicos. Esas herencias y esas maldiciones están ahí vigentes. Usted tiene que ser un observador de sus hijos. ¿A qué hora llegan? ¿A dónde andan? ¿Para dónde van? ¿Con quién van a estar? Llegar y observar el olor de su ropa, observarlo al rostro, ojalá hasta poder observar un poco su aliento. Y si usted nota que hay evidencia de alcoholismo, sentarse con él, con la sabiduría de Dios, decirle: hijo, siéntate, quiero hablar contigo, hijo. ¿Qué pasa contigo? Que me llega olor a licor y que está llegando muy tarde. ¿Qué pasa contigo? Y pedirle a Dios que le inspire una buena consejería. Porque el sabio escucha el consejo y lo obedece. Como dice el libro de los Proverbios. El entendido escucha el consejo, lo guarda. Mas el necio lo rechaza y se burla. O le dice el papá: no me esté hablando de eso. Pero el alcoholismo está haciendo estragos en la sociedad. Cuando yo estaba niño, recuerdo que estaba en la escuela y llegaba el maestro y ya uno le pasaba la par y el maestro le olía a uno a licor. Y el maestro se sentaba y seguramente a veces el sueño lo quería dominar, que decían: niños, reúnanse en grupitos y hagan lo que quieran. Mientras que le pasaba la juma. Y en aquel entonces no habían supervisores. ¿Cómo le digo? Sí había un director, pero el director con nada era cómplice o no le ponía mucha mente. Pero nosotros como niños, yo captaba que ese maestro venía ebrio y faltaba mucho a la escuela. Antes no había tanta restricción o disciplinas como las hay ahora. Pero hermano, el vicio del licor, como cualquier otro vicio, no mide fronteras ni clases sociales. El vicio del licor, Satanás lo dirige tanto a los más pobres como a los más ricos, como a los más estudiados, como a los más analfabetas, porque tenemos que ver que esto es una realidad. Hay doctores que ganan bien y usted los ve que están entregados al vicio del licor. Hay profesores que están entregados al vicio del licor, como también hay jornaleros que apenas ganan para la comidita de la familia y están entregados al vicio del licor. Ahí donde yo trabajo me ha tocado que ver escenas muy dolorosas
ver a la señora con un chiquito en brazos, con un chiquito a cada lado, frente a la puerta de la cantina, ahí paraditos, viendo al esposo tomando y a ver a qué hora va a salir de ahí. Eso es duro, eso es cruel. Pero esto se manifiesta y sucede en todos los lugares del mundo, porque donde hay alcoholismo hay problemas. Amén. Démosle gracias al Señor que por su misericordia nos quitó esa sed por el vicio. Démosle gracias al Señor. Continuamos con esta enseñanza. Una de las cosas que también se manifiesta, aparte de todas las consecuencias de físicas, psicológicas y materiales que el borracho sufre, todavía hay consecuencias espirituales. Porque yo he conocido alcohólicos de muchos años que ya a lo último dicen, comienzan a temblar y comienzan a experimentar una posesión demoníaca. Hay muchos borrachos que dicen, es que yo veo cosas, a mí me hablan espíritus, a mí me tocan, a mí me siguen, yo siento espanto, no puedo dormir. Hermano, ya una manifestación demoníaca que esta persona ha adquirido por abrir la puerta de par en par a Satanás. Y estas personas entran en un estado de nerviosismo, que tiemblan, que lloran, que no comen, que ven cosas, escuchan cosas. Esto es consecuencia del vicio del licor. Vamos finalizando esta enseñanza esta mañana y vamos a hablar acerca de cómo abandonar el vicio del licor. Cómo salir del vicio del licor. 1. Aceptando el error y el pecado en que está. Porque hasta que la persona no reconozca que está en pecado y que necesita el perdón de Dios, Dios no va a operar en ella. Al igual sucede que cuando una persona no admite que está enferma, no va a ir al médico. Cuando una persona admite que está enferma y que necesita un médico, busca al médico. Así el borracho, cuando quiere salir de este vicio, necesita aceptar que está en un error, que está atrapado por un pecado. Y tiene que dejarse ayudar por gente profesional y por gente espiritual. Porque hay personas que hay psiquiatras o hay personas que se han preparado para dar una orientación a las personas en esta condición de alcoholismo. Pero también se necesita la ayuda espiritual. Y ahí es donde el alcohólico necesita dejarse ayudar por gente profesional y por gente espiritual, como pastores, como ancianos de la iglesia, como diáconos, personas que tengan el don de liberación, el don de consejería. Tienen que dejarse ayudar. También he visto en mi vida diferentes formas de las cuales muchos han salido del pecado del alcoholismo. Y quiero contarle algunas de las que yo he visto personalmente. He visto personas que tienen años de andar en el alcoholismo y llegaron un día y dijeron: hasta hoy tomo licor. Hasta hoy tomo licor y ya no más en mí ese vicio y ya no más es ese borracho delante de ustedes. Y han podido salir y lo lograron.
Entonces aquí vemos que también para salir de este vicio se necesita un positivismo, se necesita una fuerza, se necesita una valentía, una conciencia de que hay muchas personas que dicen, pues que yo no puedo salir del vicio. Sí se puede, porque he visto personas que no han tenido que ir a un centro de alcohólicos anónimos. He visto personas que no han tenido que ir a que los inyecten o les pongan algunas cosas, algunas terapias. He visto personas que dicen ya no más el vicio y se apartaron y vencieron. Una cuestión de convicción, una cuestión de carácter. Y en mi familia sucedió eso. Yo tengo familiares que fueron borrachos muchos años y dijeron ya no más este vicio. Y ya tienen 40 años de estar fuera del vicio y no ocuparon ir a ningún lado. Y a su nombre. Entonces vemos cosas para dejar el vicio. Algunos solamente dicen no más y lo logran. Otros tuvieron un encuentro con Jesús y Jesús les quitó esta sed por el vicio del licor. Yo conozco testimonios de hombres que dijeron, yo era un gran fumador, yo era un gran tomador de licor, fui a una campaña, acepté a Cristo, oraron por mí y el mismo día, aquella misma noche, el vicio del cigarro se fue de mí, el vicio del licor se fue de mí, porque yo sentí asco por aquello que yo tantos años había practicado. Jesús me hizo libre, gloria a Dios, porque es importante saber que todo lo podemos en Cristo cuando le creemos a Él. Otros han ido a Alcohólicos Anónimos, que no es malo. Me parece bien que existan estos lugares terapéuticos y han podido vencer el vicio. Otros han dejado el vicio por un diagnóstico médico que les han dicho, usted está mal del corazón, usted tiene una úlcera maligna, si toma guaro se muere inmediatamente. Algunos han dejado el vicio por alguna enfermedad. Pero de una o de otra forma, lo más importante es que el hombre entienda que si practica ese vicio y la muerte le llega, se va a ir al infierno, porque el borracho no va a entrar al reino de los cielos. Y que necesita dejar ese vicio para volver a un bienestar económico. Aunque ya muchos perdieron una familia, la mujer se hizo de otra familia y los hijos se fueron y él quedó solo y perdió todo, pero se restauró del vicio. No pudo restaurar la familia, pero por lo menos que salve el alma y que se ponga en la voluntad de Dios. Y con esto termino. Diciéndole, amada iglesia, cuidémonos, escudámonos en Cristo, nos ponemos de pie y oremos por todas estas personas para que Dios las saque de este vicio. La paz de Dios sea con todos y a los amigos que nos ven, bendiciones, y que esta palabra haya despertado conciencia en cada uno de ustedes. Bendiciones.